Bueno, ya venimos hablando del sumo sacerdote en cuanto al pueblo de Israel. Vamos a hacer una breve reseña histórica, pero hoy prácticamente en el libro de Hebreos pone a Jesús como gran y sumo sacerdote, no solo como sumo sacerdote, y ojalá pues que Dios ponga las palabras correctas con esta hermosa enseñanza, que créame lo que es tan maravilloso cuando leemos ya en el libro de Hebreos la explicación, porque prácticamente lo que se da o se ejerce en lo que es el tabernáculo, o lo que se ejerce o se ejercía, en el tabernáculo o en el templo, era la sombra de lo que se había de confirmar a través de Cristo, y también es de alguna manera la sombra de lo celestial. Por ello vamos a leer el capítulo 4, versículos del 14 al 16, y luego pues meditamos en los puntos restantes de estos versículos, porque vamos a estar hablando mucho sobre Jesús, el gran sumo sacerdote. ¿Lo tenemos? Bien, leemos la escritura entonces en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar ¿el qué? Misericordia, y hallar gracia para el oportuno. Bendito sea nuestro sumo sacerdote que siempre nos socorre, hermano. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, háblenos al corazón a través de esta hermosa escritura, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Este mensaje, hermanos, o este estudio tiene como propósito el que puedas aprender sobre el Señor Jesús como gran sumo sacerdote en tu vida como creyente. Ojalá pues ordene todo lo que ando aquí y he escrito acá, para que sea muy edificante este estudio, porque si algo podemos decir un poquito así en esencia o relevante en cuanto al sumo sacerdote para el pueblo de Israel y el sumo sacerdote para la iglesia de Cristo, es que Él intercede ante el Padre por nuestras vidas. Amén. Ahí está pidiendo el Señor, está pidiendo por usted, está pidiendo por mí, y ojalá pues que lo entienda. Recuerde que estamos estudiando el texto o el libro base que no sé cuánto tiempo tenemos de estudiar, es el libro de Éxodo, y hemos llegado donde casi terminando el libro, pero hace un resumen, por ejemplo, Moisés, acerca de cómo debía de elaborarse el tabernáculo. Hemos dicho que el tabernáculo era una gran tienda de campaña, la cual estaba dividida en tres grandes áreas. Uno, el altar del holocausto. Dos, el lugar santo. Y tres, el lugar santísimo. Amén. Ahora, pero viene el Señor y le da también ciertos lineamientos, no solo para la construcción, sino también para quiénes y quién debería de ministrar o administrar ese tabernáculo. Entonces, por algunos motivos que sucedieron en la historia, Dios elige a la tribu levítica para que ellos no trabajaran normalmente como las demás tribus, sino que ellos se iban a dedicar completamente a lo que es la administración de las cosas del Señor, o sea, del tabernáculo, o en el caso también pues del templo años más tarde, cuando se fuera construido por Salomón. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Entonces, la familia levítica podía o recibían un sacerdocio y llegaban en administrar, podían hacer sacrificio, había una ordenanza, había un orden para todo. Pero además los levíticos, los sacerdotes levíticos también lo podían ejercer entrando lo que es al lugar santo.
Pero antes del lugar santo había una fuente de bronce donde la persona se purificaba, le llamaban, o sea, se lavaban para no entrar sucios o inmundos a lo que es el lugar santo. Ahí había un menorá, o conocido como candelabro, de 7 brazos. Hace poco vi en un post de alguien por ahí, creyente por supuesto, que dijo: el menorá de 8 brazos. No tiene 8 brazos, tiene 7. ¿verdad? Pero como yo no soy de aquellos que ando ahí corrigiendo en público, ¿verdad? Ni tampoco le dije pues que ahí va a seguir con su error, pero Dios me lo va a demandar. La cosa es de que es de 7 brazos y ahí estaba iluminado el lugar santo. Ahora, enfrente habían los panes de la proposición, que eran 12 tortas. Esas 12 tortas, algo curioso, contenían levadura. Y había un aceite para la libación. Y ahí podía entrar el sacerdote, o también el sumo sacerdote. Ahora, pero había un velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo estaba ese velo, y había también un altar que ya conocido como el altar del incienso. Ya lo estudiamos esa parte, todo aromatizaba, y hemos dicho también que hay oraciones que nosotros le hacemos a Dios que no son muy aromáticas, hermano. Amén. Perdóneme, pero voy a usar una expresión fuerte. Apesta muchas veces lo que le pedimos a Dios. O sea, porque debe de llevar, imagínese Jesús cuando está siendo crucificado, a esas personas que le estaban haciendo daño, ¿qué dijo Jesús? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces usted de alguna manera tiene que aprender que hay gente que a su vida o a mi vida nos van a criticar por ignorancia, ¿verdad? Ahora, y hay personas que sí, ya lo hacen con premeditación, alevosía y cohecho, pero que Dios los bendiga. Es parte de la vida, mis amados, mucho más como cristianos. Recuerde que un mundano pues hace y deshace. No vaya a ser un cristiano, porque ahí lo están criticando, ¿verdad? Esa es parte. Cuando usted viene al reino de los cielos, como usted ya no es parte de las tinieblas, hay un montón de cosas que usted antes hacía y ahora dice: mira, y es cristiano. Amén, hermanos. Tienen hambre, tienen sueño, no sé, pues los veo algo, están poniendo atención. Entonces, al lugar santísimo, donde estaba una urna, o conocida como el arca del pacto, donde hemos dicho que ahí adentro estaban las tablas de la ley, una porción de lo que es el maná, y había en un tiempo la vara de Aarón que reverdeció. Es otra cosa que vamos a hablar en otro contexto. Y había un como tapadera, un propiciatorio, y ahí habían el propiciatorio era una sola pieza con 2 querubines. Entonces, a ese lugar, porque aquí vamos a entrar mucho, que si usted entiende lo que el sumo sacerdote ejercía para el pueblo de Israel, y entonces ahora Cristo lo que hace para el pueblo llamado la iglesia, hermano, ya la hizo. Porque va a tener fuertes y profundas convicciones de qué está haciendo Jesús por su vida allá en el cielo. Amén. Bueno, entonces ahí solo podía, pero a ese lugar completamente oscuro, inaccesible para todos, solo para el sumo sacerdote, y entraba con un propósito específico. ¿Cuál era? Que una vez al año, entrara con una sangre para remitir los pecados del pueblo de Israel. Amén. Solo una vez al año entraba. Entonces, hemos dicho que ese cargo de sumo sacerdote, estoy todavía en el Antiguo Testamento, era el más alto dignatario religioso de Israel. Amén. Entonces, por eso es que nosotros, si lo vamos comparando en Cristo, hermanos, dice la Escritura, nombre sobre todo nombre. Efesios dice que Él se humilló hasta lo sumo, a tal grado que hoy en diciembre, por tradición, no que sea malo, no que sea bueno, se celebra la natividad, o sea, el nacimiento de Jesús, pero no fue en esta época, estamos claros, ¿verdad? Y algunos, el fanático religioso hasta
critica todo, hasta si usted pone luces, si usted pone un arbolito, eso es del diablo, ¿verdad? No, ese es un árbol. Entonces, pero la gente ahí, ¿verdad? Ya me estoy saliendo del tema, pero entonces, cuando Jesús resucita, hermanos, el libro de Hebreos lo pone a Jesús como superior a todo. Amén. Como cordero, el cordero que sacrificaban Israel para la purificación de sus pecados, ahora Jesús era el cordero perfecto. Y igual vamos con el sacerdocio, en este caso lo pone como gran sumo sacerdote, no solo como el sumo sacerdote, sino como el gran sumo sacerdote. Y desliga a Jesús de la tribu levítica, sino que dice en el libro de Hebreos que él era de la orden de Melquisedec, rey y sacerdote, que son títulos también solo de Jesús. ¿Vamos bien por ahí? Bueno, entonces, hemos dicho que en el Antiguo Testamento a este sumo sacerdote se le evaluaba su amor, su lealtad y el celo con el que se mantenía observando la ley. Mire qué triste cuando Jesús vino a esta tierra. ¿Qué planearon los de arriba? Matarlo. Amén. Y les dice, fíjese, si conociesen a Dios, sabrían quién soy yo. O sea, hermanos, que muchas veces hay gente que cree conocer a Dios, pero por lo que anda en su corazón o sus malas intenciones, es mentira. Amén. Entonces, se observaba y se veía a este sumo sacerdote, su amor, su lealtad a Dios, y esto con la historia se empezó a corromper. Por eso es que cuando Jesús llega al templo, no solo a los cambistas, les dijo a todos: esto es una cueva de ladrones, no es una casa de Jehová, no es una casa para hablar con Dios. Entonces, también, mis amados, hablamos de la expiación. El sumo sacerdote entraba solamente una vez al año para poder hacer expiación por todos los pecados del pueblo, pero con una excepción: él también sacrificaba un cordero por sus pecados, porque también era pecador como todos. Y entonces no solamente sacrificaba un cordero por él mismo, sino que también sacrificaba otro por todos los demás. Estas situaciones. Ahora, si nos metemos ya al capítulo 4 del libro de Hebreos, hermanos, estos versículos son para introducir al gran tema de la epístola y está preparando el terreno para mostrar la superioridad de Cristo como sumo sacerdote sobre Aarón y su sacerdocio levítico. Este es admirable, este sumo sacerdote se admira, hermanos, porque no está incapacitado por su condición divina, porque algunos, por ejemplo, los gnósticos, decían ellos que como la materia es mala, no concebían que Jesús sí le daban la divinidad, pero no creían que era 100% hombre, porque ¿cómo era posible que él hubiera adquirido un cuerpo humano si esto es pecaminoso? Y realmente así es, pero ya vamos a leer donde dice la Escritura que él fue tentado en todo, pero no pecó. Amén. Entonces, vemos ahí que él, mis amados, a pesar de estas limitaciones, porque él se autolimitó. Sé que esto, como la triunidad de Dios en nuestra mente, nos quedamos cortos con poder explicar con palabras nosotros, los predicadores, los maestros, explicar al 100% la triunidad de Dios. ¿Cómo es que hay un Dios que es uno, pero manifestado en tres personas? Y que no pierden su unidad. O sea, claro, porque como nosotros tenemos una mente muy finita y algunos pues salimos algo topaditos, hermanos. Amén. No sé usted qué tan bueno fue en las clases, pero
Algunos cuando dicen, ¿y 2 más 2? Pues 3,5. Hermano, yo no sé qué tan brillante fue usted en su escuela, pero hay unos que de veras, hombre, si caminan para adelante porque era Dios grande, ¿verdad? Pero bueno, entonces mire, toda esa parte de su humanidad ha sido a través de la historia y por estos gnósticos puesto en duda para el que no cree, pero para nosotros dice claramente que el verbo, Juan lo aclara y dice, el verbo se hizo carne. O sea, como un Dios eterno, como un Dios, hermano, que está en todas partes, que no le conocemos, fue capaz de tomar forma de hombre. O sea, es porque para que haya una concepción humana, tiene que haber el óvulo de la mujer y el esperma del hombre. Amén. Pero en este caso hay un óvulo de la mujer, que es de la Virgen María, pero no hay un esperma de un hombre, sino que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Amén. Entonces, esa concepción fue divina. Y claro, y por eso a José le dio, o sea, entró en un shock cuando le dijo, Chepito, voy a ser mamá y tú vas a ser papá. ¿Cómo no? Y la quiso dejar, etcétera, ¿verdad? Por su humanidad. Ahora, entonces, con todo lo que pasa, sucede, empiezan a observar los conocedores cada profecía. Por eso Mateo es un evangelio dirigido a los judíos. Y si usted lee cuidadosamente todos los versículos, hermano, hablando de Jesús, va cuadrando todas las profecías en el Antiguo Testamento, de Isaías, de Miqueas, de los Salmos, cómo va de Zacarías, cómo va de Joel, cómo va él cuadrando toda profecía de Daniel acerca de el Mesías, acerca de el Hijo de Dios, acerca de la promesa que se le hizo a David, que de sus lomos nacería el Mesías, que también sería rey. Y maravilloso. Ahora, pero entonces este capítulo 4 de Hebreos, hermanos, nos da la introducción, o comenzamos para poder ver que el Señor es sumo sacerdote y que asumió gustar de esas limitaciones y experimentar los quebrantos de los hombres. Jesús lloró. Jesús tuvo sueño, tuvo hambre. Eso denota que su cuerpo era humano. Amén. Pero también nos demuestra que también era Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados. ¿Sí? ¿Y qué le dijo aquel paralítico? Tus pecados te son perdonados, porque se está atribuyendo algo que solo Dios lo puede hacer. También dijo él, yo y mi Padre uno somos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. No dijo nadie va al Padre. Nadie viene al Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos cómo es Dios. Tanto tiempo he estado con ustedes y no conocen. El que conoce al Hijo, conoce a Dios. Entonces, vemos acá que el tema es el sumo sacerdote. Vimos, hermanos, basado en estos textos, Jesús como gran sumo sacerdote en su vida y en mi vida. Recuerde, por favor, no pierda de vista lo que el sumo sacerdote para el pueblo de Israel hacía. Más allá de todas las funciones, su principal función era interceder o expiar los pecados por el pueblo de Israel. Amén. Y era una sola vez. No era todos los meses, una sola vez al año. Ahora, si eso tratamos un poquito de compararlo, por eso es que el sacrificio de Cristo fue perfecto y de una vez y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué, hermano? Si no fuese así de una sola vez, primero porque fue perfecto, porque Dios se complació en ese sacrificio, porque los sacrificios del Antiguo Testamento, de la ley, solamente eran la sombra
de aquello que realmente se cumpliría en Jesucristo. Ahora recuerde que, yo no sé usted, pero yo pequé ahora, hermanos. ¿O solo yo comí pan dulce hoy en la tarde? Vaya, gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, si fuese de otra manera, Jesús tendría que venir nuevamente y seguir muriendo porque nosotros seguimos pecando. Amén. Pero no fue así. Fue una sola vez, cumplió la ley y obedientemente dio o puso su vida, decidió recibir de Dios toda la ira, derramar esa sangre para que un día el nombre de Roberto fuese inscrito en el libro de la vida del Cordero. Amén. Así que el día que nuestro hermano Roberto, si Cristo no ha venido, va a estar ausente en ese gran cuerpo, pero va a estar presente al Señor. Esa es nuestra esperanza. Ahora, veamos entonces, o metámonos ya en el mensaje. Mire, si leemos prácticamente acá en el 4:14, pero me están mandando un montón de mensajes, mire, vamos a ver aquí. A saber qué quiso decir ahí, no sé. Bien, pero vamos a meternos mejor acá para no distraerme. Veamos, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿qué hizo él? Traspasó el qué, hermanos, los cielos. Recuerde, nadie, diga nadie por favor. Nadie, hermanos, nadie, ningún ser humano tiene la capacidad para poder llegar donde está Dios. El único que ha podido hacer de descender y volver al cielo se llama Jesucristo. Amén. Entonces, este sumo sacerdote que traspasó los cielos, y dice claramente Jesús, y le da ese título que el pueblo de Israel sabía que el Mesías tendría que ser el Hijo de Dios, pero que no aceptaron que Jesús, nacido de la Virgen María, era el Mesías. Y por eso claramente dice, es Jesús al que ya crucificaron. Él es el Hijo de Dios. ¿Y por qué lo comprobaron? Porque nadie le puede quitar la vida. Lo crucificaron, pero al tercer día resucitó. Amén. Y vemos acá, gloria a Dios, que él, hermanos, de donde él vino, su origen era divino. Antes que Abraham fuese, yo soy, dijo, no yo era. Porque el Señor siempre ha existido, no tiene pasado. Amén. ¿Por qué? Porque Él siempre ha existido. Que nació, pero para revestirse de humanidad, pero Él ya existía. Amén. Ahora, entonces, ¿de dónde descendió Jesús? ¿De dónde salió Jesús? El Hijo de Dios, ¿de la Virgen María? No, hermano. Él ya existía antes de eso, pero decidió Dios hacerlo así, porque a Dios nada le cuesta o nada le costaba hacer como Él quiere, pero como Él decidió hacerlo de esa manera, por eso en Isaías 7:14 dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, el cual será admirable, príncipe de paz, Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces, venía del cielo, descendió del cielo, y Esteban, cuando fue apedreado, dijo claramente, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, si en el antiguo pacto el sumo sacerdote era el único que podía entrar a ese lugar que para nosotros pudiera tipificar el cielo, el único que ha podido entrar al cielo, venir a esta tierra y entrar nuevamente al cielo, se llama Jesucristo. Y siempre nos invita a nosotros, hermanos, a poner las miradas en las cosas de arriba.
no en las cosas terrenales. Porque las cosas terrenales, cuando uno se muere, aquí se quedan. Amén. ¿Sí? Es la ley de la vida. Siempre nos invita a poner nuestro corazón en las cosas de arriba. Por eso muchos cristianos, cuando Dios permite un sufrimiento, en lugar de orar, pedir discernimiento, pedir que el Señor le ministre, ¿sabe qué hacen? Se quejan, cuestionan, ¿por qué a mí? Jesús, cuando iba a Judea, le dijo claramente: voy allá y les aseguro que los principales me van a apresar, me van a golpear y me van a crucificar. Pero como Pedro no alcanzaba a ver más allá de eso, ¿qué le dijo? Señor, ningún mal te acontezca. ¿Y qué le dijo el Señor? Ay, Pedro, angelito del Señor, hacete a un lado, por favor. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. El apóstol Pablo, cuando regresa a Jerusalén, allá en Éfeso, muchos empezaron a llorar y le dijeron: no vayas, porque pareciera ser que el cristiano, hermano, de hoy en día, o el de pocas convicciones, como que el sufrimiento como que no mucho le gusta. Amén. Y muchas veces como cristianos vamos a pasar por valles difíciles, hermanos, pero que van a tener un propósito. Y sabe, yo siempre lo he dicho, hay pruebas que tal vez usted no entiende y que son duras, sí, pero son las que Dios va a transformar en coronas allá en el cielo en su vida. Porque usted no cuestionó, no se quejó, le dijo: Señor, yo no solo voy a recibir lo bueno, sino también lo que no entiendo. Y hay cosas que son duras, yo sé, pero usted ha creído en un Dios de amor. Y le invito siempre a que, más allá de lo que usted está sufriendo en esta tierra, las cosas que le pasaron, que posiblemente no tenemos una respuesta, los predicadores, los pastores, ni el más sabio, porque Dios así lo quiso. Pero allá en el cielo Dios va a premiar tu confianza, tus lágrimas, y que eso, a pesar, nada te detuvo para seguir alabando a Dios. Amén. Bueno, en segundo lugar, mire el versículo 14. Por tanto, ya que Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote, ¿ok? Él entró al cielo, atravesando los cielos, dice ahí, luego en el versículo 4, retengamos nuestra profesión. Fíjese que en la versión lenguaje actual dice: aferrémonos a la fe que profesamos. Aferrémonos a la fe que profesamos. Primero, algo muy importante, hermano. La Biblia dice en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Mire, para nosotros, para el verdadero cristiano, nos sentimos orgullosos de decir que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Y aunque andemos medio chuecos, pero nosotros sabemos en quién hemos creído. No, ¿sí, hermanos? Nos sentimos orgullosos. O sea, no somos cristianos de días especiales, porque hoy, en este tiempo de diciembre, todo mundo se vuelve religioso. Todo mundo cantando: ángeles cantando, están tan dulcísimas. Pero el 31 van a brindar. Van a amanecer con una resaca y van a cantar: yo no olvido el año viejo. Y ahí van a celebrar a su estilo. Pero nosotros entendemos que la venida de Jesús venía a traer en el hombre paz y buena voluntad de nuestro Dios. Amén. Y por eso Simón, cuando es presentado el niño y es llevado, dijo: oh, qué gran privilegio que me concede. Estoy parafraseando: mi Dios, que estoy viendo a mi Salvador. Él, dice, librará a Israel de sus pecados. O sea, qué cosas más interesantes. Entonces, mis amados, nos invita con este estudio
el gran sumo sacerdote en la vida del creyente nos invita a aferrarnos a la fe que profesamos. Mire, yo sé que hay personas que a mí me cuesta, me duele y me cuesta, porque digo yo, porque mire, yo no soy ningún santo, hermano, pero si una cosa que hoy experimento como cristiano es que cuando yo peco me da vergüenza. No sé usted, ni un amén, o sea que a todos les vale. No sé usted, pero hay cosas que uno hace que antes, cuando yo no era cristiano. Y hay otra cosa, ¿por qué hacen esto algún tipo de cristiano pastor que ya no se avergüenzan de las cosas que sabe que están malas y las publican? Bueno, porque la Escritura dice, el apóstol Pablo, que ellos tienen contristado al Espíritu Santo. Entonces ellos no dimensionan, no alcanzan a ver que de alguna manera están siendo malos ejemplos en la vida de fe. Amén. Y que muchos hemos pasado por ahí y que nos entristecemos, pues como dijo José, ya lo pasado, pasado, no me interesa, ¿verdad? Pero reflexionamos. Entonces, ahora, pero volveré otra vez. Mire, un cristiano podrá andar mal espiritualmente, podrá hacer todo lo que sea, pero nunca va a negar su fe. Amén. El que no es cristiano y, por ejemplo, pasa algún problema en la iglesia, porque yo no sé usted, pero yo en el cristianismo he sido y he visto malos ejemplos. Amén. ¿Y usted ha sido mal ejemplo en algún momento? ¿O es perfecto? Entonces, solo me acuerdo de esas hermanitas que a medianoche le abren la puerta al hombre y entra y pues sí, ve ahí dice, y así la gran falta larga, pero sigamos, hermano. Entonces, mire, bueno, sigamos, me estoy saliendo. Entonces, estas personas podrán andar muy mal, pero nunca niegan la fe. El buen cristiano siempre dice, yo sé en quién he creído. Y a pesar de que las cosas no le hayan salido tan bien, y muchas veces, aunque sea en las cuatro paredes de una iglesia cristiana, ha recibido decepciones, el buen cristiano no cambia la mirada de Jesús. Seguimos viendo a Jesús. Ahora, yo sé, hermanos, que a muchos en esta vida como creyentes nos ha pasado de todo. Por eso nosotros los creyentes tenemos fe, no por lo que tenemos. Amén. Tenemos fe, no por lo que tenemos. O sea, mira mi fe y por eso tengo. No. Hermanos, nosotros los cristianos tenemos fe a pesar de los sinsabores que tal vez hemos enfrentado en esta vida. ¿Y cuántas cosas no pasamos? ¿Cuántas cosas usted no ha vivido? La pérdida de un ser querido, un accidente, un problema, una cosa soberana de Dios, yo no sé. Por ejemplo, yo tengo casos de hermanas, por ejemplo, me dicen, pastor, Dios no me dio el privilegio nunca de ser mamá, pero sigue siendo cristiana, sigue sirviendo. O sea, ¿por qué, hermanos? Porque más allá de los sinsabores que tal vez nos pasa o nos toca enfrentar, seguimos creyendo. Amén. Hermanos, no olvide que creemos porque Dios no miente. Amén. Nosotros los cristianos creemos porque Dios no miente. Fíjese que el domingo voy a predicar un sermón, posiblemente en el de las 2 de la tarde, titulado ¿Por qué Abraham esperó en Dios? Y hay tantas causas increíbles por qué ese hombre supo esperar en Dios, que a muchos eso nos hace falta. Amén. Deme un amén, mujeres. ¿Y alguna vez ustedes en su vida no esperaron en Dios? Y dijeron, ay, aunque sea ese voy a agarrar.
Bueno, las que están aquí viven felices y contentas, ¿verdad? Para siempre en el amor. Pero hay mujeres que por no saber esperar fracasaron. Jóvenes se adelantaron mucho por no saber esperar y desordenan sus vidas, porque lo más complejo y difícil, hermano, es, mira que es complejo, diría yo, reordenar nuestras vidas, porque en ocasiones perdemos de lo más valioso que tenemos acá, es el tiempo. Qué bonito fuera, ¿verdad? Decir, bueno, voy a ahorrar unos 20 años de mi vida para cuando esté viejito. Usted no puede ahorrar tiempo, pero sí lo puede malgastar. Amén. Con honor a la verdad, vuelva a ver para atrás y vea cuánto tiempo usted ha perdido de su vida. ¿Y por qué? Muchas veces porque nos adelantamos. Entonces, pero siguiendo, porque ya casi hasta quieren volver a aceptar a Cristo las hermanas ahí atrás, pero bien, mire, creemos a pesar de nuestros errores, seguimos creyendo, y algunos no conciben, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Y recomendación, hermano, nosotros no vivimos de lo que diga la gente, nosotros vivimos de lo que dice la Escritura. Amén. Basamos en eso. Tenemos un Dios que es grande su misericordia y es de todos los días, no es de vez en cuando, no solo cuando te portas mal o solo cuando te portas bien, es siempre. Entonces, hablando de un Dios que no miente, cuando le jura Dios a Abraham y le dice, y no habiendo de por quién más jurar, le juró por su mismo nombre. Y ahora usted que conoce esa historia, o por lo menos entiendo que los cristianos leen su Biblia. Amén. Que les caiga un rayo si hoy no la han leído en la mañana. Bueno, me aparto. Mire, ¿le mintió Dios a Abraham o le cumplió? ¿Y qué le dijo Jesús a sus discípulos? Voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿A qué fue Jesús allá al cielo? A prepararnos una morada también a nosotros. ¿Miente Jesús? No. También dijo que un día iba a venir por nosotros. Y ese es el mensaje que usted ha escuchado por miles de años. Cristo viene pronto. Y no lo tenemos por tardanza. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no miente. También Dios no falla. Por eso es que nosotros nos aferramos a esa fe que profesamos. Dios no falla. Y si tú crees que Dios te ha fallado, tienes una mala perspectiva. Nadie, hermano, al menos el buen cristiano puede decir, a mí Dios me falló. Porque algunos, porque Dios, quieren tener un Dios como ese de la lamparita. ¿Cómo se llama ese que sale de ahí? Sí, pero ¿cómo se llama ese Aladino? Siempre se me olvida, hombre. No es mago, ¿qué es ese genio, verdad? Gracias. Ese genio de la lámpara, hombre celestito. Así queremos tener un Dios nosotros. Señor, concédeme 3 deseos. Que la suegra se vaya de la casa. Señor, concédeme un deseo. Que el hombre rebaje. Ay. Que el hombre no ronque. Ay. Ve a nosotros lo que le pedimos de la mujer y nunca cambian tan bien. Entonces, cuando Dios nos concede, porque usted va a ver situaciones que Dios no va a querer contestarle eso. ¿Sabe qué le va a decir? Bástate de mi gracia. Y sea agradecido con lo que te he dado. Porque muchas veces nosotros quisiéramos tener un Dios que nos concede nuestros caprichos. Todo en Dios tiene su tiempo. Pero Dios no falla.
Porque algunos dicen, ¿verdad? Yo me enojé con Dios porque yo le pedí que me sanara a mi hijo y se murió, me falló Dios. Dios no le falló, tampoco le falló la fe. Simplemente Dios no quiso. Y un favor le hizo, porque si ese hijo, pensemos, pequeño, está en el cielo. Entonces, hermanos, creemos porque Dios no falla. Creemos porque sus propósitos son eternos. Miren, en tercer lugar, hermanos, Jesús como gran sumo sacerdote en la vida del creyente. Hemos visto que como hijo de Dios, ¿dónde está Jesús? En el cielo. ¿Y quién tenemos en el corazón nosotros? Al Espíritu Santo. Y si tenemos al Espíritu Santo, y si el Padre, el Hijo y Él son uno solo, ¿a quién tenemos también en nuestro corazón? A Jesús. Bien, número 2, nos invita a aferrarnos a la fe que profesamos. Aferrémonos a esa fe. Número 3, hermanos, en la vida del creyente, Jesús como el gran sumo sacerdote le comprende y le ayuda en sus debilidades. Miren el versículo 15 de Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse ¿de qué? De nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin mancha. Amén. Tal vez sea burda la metáfora, la comparación que voy a hacer, pero ¿alguien aquí nunca ha fumado marihuana? Que nunca ha fumado marihuana. La hermana. Amén. Entonces usted no puede entender cómo es la sensación de un buen purito, ¿verdad? Cómo relaja. Todo es paz, amor. ¿Verdad? No sabe, ¿verdad? Entonces, muchas veces por eso, fíjese que a un alcohólico solo entiende un alcohólico. A un adúltero solo entiende. Amén. ¿Sí me entiende esta parte? Entonces, usted dice, ¿verdad? A mí me pasa como pastor. No sé por qué la gente pone hasta cierto punto en un pedestal al pastor. Y entonces, muchas veces uno quiere ayudarle a las ovejas, pero como primero no son sinceras y dos, tienen un conflicto, dicen, ¿y cómo le cuento esto al pastor? Si el hombre es un gran santo. Amén. Entonces, en la consejería es tan importante crear ese ambiente de confianza y hacerle ver a esa persona que yo soy común y corriente, que le voy a Brasil, que pues quiero que pierda donde está Cristiano Ronaldo, bien saben de fútbol, ¿verdad? Yo les voy a preguntar un texto bíblico. Entonces, fíjese, como humano, ¿verdad? Pero mi punto es Jesús lo entiende. ¿Y por qué, pastor? Primero, porque Él también fue tentado. Y segundo, porque Él lo hizo. El Señor tiene su manual, porque Él lo hizo. Y Él entiende todo lo que usted está pasando. Y también entiende sus debilidades. Y lo único que tiene que hacer usted para que Dios obre como en muchos de nosotros, no soltarnos de su mano. Y hacer lo que fuimos enseñados. De la casa al trabajo. Y del trabajo a la iglesia. Y no dejar esa parte, hermano. Por eso, si usted a mí me lo pregunta, mis temores son esos. No sé qué es dejar de congregarme. No sé qué es entrar a una iglesia. Aquí vengo y me fui dicen coloquialmente, me fui al mundial. Galante fuiste a Qatar, le digo yo al hermano. Porque no, siempre he estado aquí. Pero ¿sabe qué? Porque tengo miedo, hermano. Tengo miedo volver a revolcarme del lodo de donde Dios me sacó. Porque sé todo lo que Dios me ha perdonado. Y pastor, ¿y usted cuáles fueron sus pecados capitales? ¿Le gustaba bailar?
pegadito. ¿Le gustaba tomar? Al liru, así. ¿Le gustaba fumar? Sí. ¿Y cómo comenzamos todo ese tipo de cristianos cuando llegamos a una iglesia? Luchando contra eso, sintiéndonos mal, pero ahí estábamos, porque hubo un buen ambiente. Y es lo importante de una iglesia, donde, hermanos, alegrarnos como sea cuando una persona pone un pie en la iglesia, sea como sea vestida, sea como sea su locura de lo que piensa, porque hoy está de moda, pues, creerse Superman. Hoy no binario es: no soy mujer, no soy hombre, ¿qué soy? O sea, la vestimenta, para otros que viven en otro país, ¿verdad? Las culturas de acá, al niño desde pequeñito le perforan las orejas. Donde yo vengo solo las mujeres. O sea, y tantas cosas que aquí son parte de una cultura. Pero que hay gente que no entra a la iglesia, no porque no tenga ese deseo de Dios. Nosotros los religiosos le hemos cerrado las puertas, creyéndonos más santos, cuando realmente todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces usted tiene un Dios que le entiende, entonces usted no corra, deje que Dios le arregle su vida. Amén. Promete que ya no va a querer cambiar a su pareja. Deje que Dios se la cambie, pero la cambie de forma de ser, no que le cambie y le me dé otro. Mire, pastor, Dios me contestó, aquí tengo al vecino. No, ese es pedir en la carne. Deje. Mire, funciona. Cuesta, pero es mejor y funciona. Ya no luche con sus hijos, ya no luche con su pareja. Hasta le van a extrañar. Mira, que ya viene fumado mi papá. Ya no me dice nada. No, estoy orando. A ti ya no te digo las palabras, se las digo a Dios. Funciona. Y todo lo bueno que uno siembra en Dios, en su tiempo cosecha. Paciencia, silencio, lágrimas, hermanos. Lo que un día usted siembre con lágrimas con Dios, un día lo va a cosechar con regocijo. Dice la Escritura, no lo digo yo. Entonces, pero claro, muchos, estas debilidades, ¿verdad?, que tenemos. Porque una debilidad puede ser nuestro temperamento. Ay, volví a fallar. Ay, una debilidad, cualquier cosa. Ay, no, usted sigue, hermano. Siga intentándolo de la mano con Dios. Porque cuando usted falla, Dios no lo suelta, usted se suelta. Cuando usted falla, Dios quiere sostenerlo y decirle: no, hijo, no se preocupe, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Es por culpa de la señora, pero sí, yo lo entiendo. Siga, levántese, aquí estoy yo. Tenemos un Cristo que nos entiende y sabe por lo que estamos pasando. Sabe su dolor, su tristeza, su nostalgia, su debilidad. Él lo sabe todo. Entonces hemos aprendido que la única manera para salir en victoria es no soltarnos de la mano de Dios. Y dice el apóstol Pablo: no seáis fluctuantes. Hermano, esto ya le he dicho, que el cristianismo no es de resistencia ni competir con los demás. Esto es personal. O sea, ¿cómo Dios obra en aquel? Pues no va a obrar como tal vez como usted, ni en el tiempo de él, porque esto no es de competir. Esto es lo importante, estar seguro que a través de Cristo soy salvo. Y de ahí lo demás, darle espacio al Señor para que Él obre en lo que yo no puedo cambiar. Y muchos, no sé usted, pero hemos tenido que pasar por ahí, por decir: Señor, yo esto no lo puedo controlar, no lo puedo cambiar, te lo dejo en tus manos. Y va a tener que usted hacer su parte. ¿Cuál es? Guardar silencio. Ay, hermana, yo sé que esta carga es difícil para ustedes. Número 2,
saber esperar en Dios. Callar, saber esperar y tener un corazón correcto. Amén. Libre de maldad. No prestarse para hacerle algo mal a alguien. Hoy, mira, tu suegra se quedó sin vivir. Hoy que te llegue a tocar y tirar la puerta como un día te lo hizo. No. No tener un mal corazón. Y me va a contar que usted va a decir que con Cristo somos más que vencedores. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis amados, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque este capítulo vamos a tratar de, mi Dios, desmenuzar hasta donde podamos y agradecerte, Jesús, porque tú tienes el título de Rey, Señor, el título de Mesías y también el título de Gran Sumo Sacerdote, aquel que entró delante del Padre diciéndole: a través de mi sacrificio, Edwin, ahora sus pecados han sido perdonados. La gente no lo entiende. ¿Cómo? ¿Su adulterio? Sí. ¿Cómo? ¿Su vida inmoral? Sí. ¿Por qué? Porque creo en mi sumo sacerdote, que es Jesús. Que Él decidió ser ese cordero sin mancha. Él decidió venir a esta tierra a ser humillado, a sufrir por amor a mí y por todos los pecadores, para que a través de ese encuentro ahora yo lo reconozco también como el Hijo de Dios y como el gran sumo sacerdote, que cuando entiendo la ley, cuando entiendo el Pentateuco, veo que todo eso era la sombra de alguna manera de lo que Cristo iba a cumplir. Un diseño celestial donde en ese lugar solo el sumo sacerdote podía entrar. Ahora entiendo que Jesús, solo Él puede entrar al trono de Dios. Nadie más puede entrar, tener acceso a ese lugar santo y a pedir por mí. Ese Dios que se ha acordado de usted y de mí y que está pidiendo por su vida. Está pidiendo para que vuelva, está pidiendo para que se arrepienta, está pidiendo para que su corazón sea transformado, está pidiendo para que usted se libere de esas raíces de amargura, está pidiendo para que usted siga peleando la buena batalla de la fe, porque el sumo sacerdote intercedía por su pueblo. Gracias te damos, Señor. Ahora pedimos por el amigo, por aquel que nunca ha recibido a Cristo. No hablamos de un cambio de iglesia, no hablamos de un cambio de religión. En el nombre de Jesús te pedimos que aquel que fue convencido de tu amor, Señor, que aquel que fue convencido de lo que viniste a hacer a esta tierra, ahora, Señor, le abra su corazón a usted. Voy a hacer una pequeña oración y ojalá que usted tenga esa capacidad de poder confesar con su boca que Jesús es el Señor. Repita después de mí: Señor Jesús, en este momento yo te abro mi corazón. Te pido perdón por cada uno de mis pecados, porque hoy reconozco que soy pecador. Perdóname, Señor. Eso que usted siente es el Espíritu Santo obrando en su corazón. Ahora repita también: gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por morir en esa cruz por mí. Gracias, Jesús, porque al tercer día resucitaste, y cuando yo muera tú me llevarás al cielo, porque te he recibido en mi corazón. En Cristo Jesús. Amén y amén.